Hola, hola. Un saludo cordial y respetuoso, chicas y chicos del quinto grado A de la institución educativa Jorge Chávez Darnell de Oacrachuco, provincia de Marañón, región Huánuco, con ustedes a través de la estrategia Aprendo en Casa para el día miércoles 2 de diciembre en el área matemática. Iniciemos. Tenemos como actividad, estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos, y nuestra meta resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y ciclos como unidades de medida. Repito entonces, la meta resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Ahora, esto es importante. ¿Qué debes lograr al desarrollar esta actividad? Representar diversas fechas en una recta numérica. Presta atención. Elegir y resolver la operación que permite responder la pregunta del problema. Explicar por qué elegiste la operación que permite resolver la pregunta del problema. Y explicar la relación entre años, décadas y siglos. Tenemos el problema. Bianca es una estudiante de quinto grado y ha investigado que César Vallejo fue un poeta y escritor peruano reconocido a nivel mundial. Nació en La Libertad el 16 de marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Ella desea saber, ¿cuántos años vivió César Vallejo? ¿Y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Expresa las respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida, directamente para comprender el problema. ¿Qué nos piden resolver en el problema? Nos damos cuenta que responder cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años han transcurrido desde su nacimiento utilizando años, décadas y siglos. Te sugerimos el siguiente procedimiento para resolver este problema. Primero, representa los datos del problema en una recta numérica, así como lo tienes en esta oportunidad. Desde 1880 hasta el 2020. Podrás observar aquí también 1890, 1900, 1910. Y como te habrás dado cuenta, está dividido por cada 10 años. Repito, cada 10 años. Entonces los datos que nos dan dice 16 de marzo de 1892, nacimiento de César Vallejo. Y aquí lo tenemos entre 1890 y 1900. Aquí ubicamos 1892 año de su nacimiento y de su fallecimiento, el 15 de abril de 1938, fallecimiento de César Vallejo, lo ubicamos entre 1930 y 1940. Aquí podemos ubicar 1938, el año de su fallecimiento. Como segundo paso, debes realizar marcas en la recta numérica cada 10 años a partir del año de nacimiento de César Vallejo. Aquí lo puedes observar, 1880 hasta el 2020. Sin embargo, 1892 es el año de nacimiento y lo ubicamos aquí. Tú lo estás observando entre 1890 y 1900, 1892. Y de allí estamos ubicando 10 años, más 10 años, más 10 años, es decir, 1902, 1912, 1922 y así sucesivamente. Luego, copia y completa la siguiente secuencia de años tomando como referencia la actividad anterior. Y aquí lo tenemos. Nacimiento de César Vallejo es en 1892 y tenemos 1902, 1912. Aquí nos podemos dar cuenta que estamos avanzando de 10 en 10 y aquí
Ubicamos 1922, 1932, 1942 y así sucesivamente. Ahora hay que responder a las preguntas. ¿Cuántos años pasaron desde 1892 hasta 1902? Pasaron 10 años. Esto lo sabemos porque hay un aumento de 10 en 10. ¿Cuántos años pasaron desde 1902 hasta 1912? Pasaron también 10 años. Lo sabemos también porque hay un aumento de 10 en 10. Recuerda, 10 años hacen una década, 10 décadas hacen un siglo y 100 años hacen un siglo. Como cuarto paso, elige y resuelve las operaciones que permiten dar respuesta a cada una de las preguntas del problema. Aquí tenemos, ¿cuántos años vivió César Vallejos? Tenemos tres alternativas y vamos a escoger, estoy seguro que también tú lo estás pensando, el que estoy indicando. 1938 menos 1892. ¿Por qué se elige esta operación? Uno, porque permite dar respuesta adecuada a la pregunta, es decir, tomamos como punto de partida la fecha de su fallecimiento menos la fecha de su nacimiento. La siguiente pregunta nos dice cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. También tenemos tres alternativas y tomamos como referencia 2020 menos 1892. ¿Por qué elegimos esta operación? Porque nos permite dar una respuesta adecuada a la pregunta. Tomamos como referencia la fecha actual menos la fecha de su nacimiento para tener una respuesta adecuada. Finalmente responde las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? César Vallejo vivió 46 años, es decir, 4 décadas y 6 años. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Desde el nacimiento de César Vallejo hasta la actualidad han transcurrido 128 años, es decir, un siglo, 2 décadas y 8 años. No te olvides, dentro de algunas unidades de medida del tiempo tenemos la década que equivale a 10 años, el siglo que equivale a 10 décadas, el siglo que equivale a 100 años. Seguidamente tienes un nuevo problema, el cual debes resolver siguiendo el procedimiento que acabamos de realizar. Debes enviarme este nuevo problema resuelto. Luego, desarrolla las páginas 79 y 80 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Si tienes alguna dificultad, comunícame con un mensaje o una llamada para poder apoyarte. Tú lo puedes hacer. Muchas gracias.